Muy buenos días, niños y niñas, amiguitos y amiguitas del Centro Educativo Milagros. El día de hoy me dirijo hacia ustedes para llevar a cabo la clase de castellano. Recuerden que estamos aquí en el colegio esperándolos y extrañándolos mucho. Esperamos que prontamente se encuentren con nosotros. Muy bien. Para iniciar, amiguitos y amiguitas, debo recordarles que las clases anteriores hayamos trabajado todo lo referente a la ortografía, ¿cierto? Y a la entonación de palabras, oraciones o texto. Y la importancia de los signos de puntuación como la coma, el punto, punto y coma, ¿sí? Muy bien. El día de hoy ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decirnos el profe con los tipos de texto? Sin antes decirnos qué es un texto, ¿sí? Entonces yo quiero que allá en sus casas piensen por un segundo. ¿Qué creen ustedes que es un texto? ¿Sí? Muchos conocemos diferentes textos, pero ¿qué es un texto en sí? Muy bien, después de hacernos esa pregunta, yo debo decirles que el texto o un texto es un conjunto de oraciones que tienen una finalidad de expresar algo. ¿Sí? Es un conjunto de oraciones que se enlazan. Óigase bien, el texto es un conjunto de oraciones, ¿sí? Varias oraciones que se enlazan con la intención de comunicarnos o expresarnos algo. Muy bien. Además de eso, existen muchos tipos de texto que nosotros leemos diariamente. Entre esos tipos de texto tenemos los textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos, textos informativos y textos argumentativos. ¿Sí? El día de hoy nos vamos a centrar en los textos narrativos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, queridos amigos, texto narrativo viene de narración. Y como ya sabemos, porque lo hemos visto a lo largo de todos estos años, la narración es aquella que se encarga de expresar o narrar, valga la redundancia, hechos reales o imaginarios. Aquí lo tenemos bien. Los textos narrativos son aquellos que narran hechos reales o imaginarios y sirven como entretención al ser humano. ¿Sí? Ya saben, esos textos pueden ser o reales o imaginarios. En un texto narrativo, ¿quiénes participan? Personajes, ¿sí? Que hacen acciones en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de textos narrativos? Hoy vamos a mirar estos cuatro: la fábula, el cuento, el mito y la leyenda. ¿Sí? Muy bien. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una fábula? Pues muchas veces hemos visto y hemos diferenciado. Conocemos que la fábula es un texto en el cual los personajes son animales. ¿Sí? Ejemplo, el patito feo. ¿Sí? Esos personajes, ¿qué hacen? Hacen acciones que usualmente realizamos nosotros los humanos. ¿A qué me refiero con esto? Que esos animales en una fábula hablan, corren, caminan, piensan tal cual como lo hace un ser humano. También tenemos un cuento. ¿Qué es el cuento? Es donde participan personajes reales o fantásticos. ¿Sí? Y si todo cuento tiene ¿qué? Un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Qué se da en el inicio? Es la parte inicial del cuento. Allí se formula un problema o una situación. Luego, en el nudo es donde se desarrolla ese problema, la trama del cuento. ¿Sí? Y el final o desenlace es la finalización del cuento. Pueden ser finales felices o finales tristes, finales trágicos o finales de fiesta. Muy bien. También tenemos el mito. ¿Qué es un mito? También es un texto narrativo donde sus personajes principales son dioses. ¿Sí? Dioses o personajes sobrenaturales. Por lo general, óigase bien, amiguitos y amiguitas, por lo general, los mitos tratan de buscarle un significado a las cosas. Ejemplo, el mito trata de buscar el significado del por qué existe el sol. Y en un mito puede desarrollarse como el dios sol. ¿Sí ven? Ahí estamos utilizando un personaje, un dios, el dios sol, ejemplo de un mito.
Estábamos en el campo, en la tribu, y corrió un fuerte ventarrón. De ese ventarrón se desprendió una enorme bola de tierra y rodó y rodó y rodó y rodó y rodó por toda la tribu. Luego llegó a la otra montaña y en su pico se alzó hacia los cielos. Desde allí el dios Sol tocó esa pelota o esa bola y alumbró toda la humanidad. Por ello se creó el Sol. Y ellos dicen que es el dios Sol. Si ven que los mitos tratan de buscar un origen a las cosas con personajes como dioses o personajes sobrenaturales. Ahora, la leyenda, ¿sí? Como lo dice acá, es donde participan personajes que han dejado una huella en nuestros antepasados, como por ejemplo la Llorona, ¿sí? Entonces, amiguitos y amiguitos, aquí les tengo un cuento con sus tres partes principales. Recuerden que toda narración tiene un inicio, un nudo y un desenlace, y se los voy a mostrar un poquito aquí en la cámara para que vean cómo lo tengo yo. Inicio, nudo y desenlace. Como ustedes saben, todo cuento o todo texto debe llevar un título. El título de hoy se llama El parque quedó solo. Muy bien, se los voy a leer. María, Paula y Julia eran tres amigas de 12 años cada una. Vivían en un tranquilo pueblo cerca de la pradera. Allí tenían de todo: su escuela, su cine, su biblioteca, sus tiendas para comprar víveres y ropa. Y lo mejor es que tenían un hermoso parque donde se reunían día a día a jugar, desde que se conocieron a los 7 años. El parque quedaba a la misma distancia de la casa de cada una, por la que todas caminaban los mismos 100 metros para reunirse allí, a divertirse en la rueda, en el columpio, en el subir y baja, o simplemente jugar con sus muñecas en el césped. Ahora viene el nudo. Todo había transcurrido bien durante esos años de amistad. La hora del parque era la más deseada por ellas. Sin embargo, como todo en la vida, ese año ellas entraron en secundaria, y como cada una se había decidido por estudios distintos, sus horarios cambiaron y no pudieron coincidir como antes en su lugar especial. Con el tiempo pasaron de verse solo 3 veces a la semana, cuando antes eran 7. Luego solo 2 veces, y al final ni se veían. Hubo mucha tristeza en sus corazones a raíz de ese alejamiento, pero las nuevas cosas que sucedían en sus vidas hacían que el pasar o el pesar no fueran tan hondo. Fue así como en un año el parque quedó solo. Ahora viene el desenlace. El tiempo sin que las chicas se fijaran pasó volando. Por cosas de la vida se mudaron del pueblo a estudiar en las distintas universidades que escogieron. Sin embargo, cuando las cosas son muy buenas se repiten. 20 años después de sus juegos y diversiones, María, Paula y Julia volvieron a su pueblo, ya casadas y con una hija cada una. Sus hijas se llamaban como ella. Cada una tenía 7 años y tal y como ocurrió en el pasado con sus madres, se hicieron muy amigas en ese parque que les esperaba. Todo era idéntico, solo que ahora, además de las pequeñas, también estaban sus madres, acompañándolas para hablar de todo aquello que vivieron mientras estuvieron alejadas. Fin. Como pueden ver, en este cuento tuvimos el inicio, un nudo y el desenlace. En el inicio nos habló de qué se iba a tratar el cuento. En el nudo, toda la trama y cómo se desarrolló el problema. Y en el desenlace, ya el final del cuento. Muy bien, amiguitos y amiguitas. No siendo más por el día de hoy, quiero dejarles como actividad en casa lo siguiente. Vamos a escribir un texto narrativo en sus cuadernos, ya sea una fábula, un cuento, un mito y una leyenda, pero con la diferencia que debemos inventarla nosotros. Nosotros vamos a crear, a producir un texto narrativo, ya sea fábula, cuento, mito o leyenda.
y vamos a señalar en él lo siguiente: los personajes, el lugar donde ocurre su narración, el inicio, el nudo y el desenlace. Son 5 aspectos que vamos a subrayar en él, ¿sí? O vamos a extraer de nuestra narración. Vuelvo y repito: inicio, nudo, desenlace, personajes y lugar donde ocurre la historia. Muy bien, no siendo más por el día de hoy, espero que consulten la próxima clase, ya que vamos a ver los textos expositivos. Espero que hagan una breve consulta para que tengan un poquito de conocimiento de lo que se va a trabajar. Entonces, no siendo más por el día de hoy, amiguitos y amiguitas, me despido de ustedes. Recuerden que es importante realizar sus tareas a tiempo y enviarlas a tiempo. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para enviarlas? Hasta antes de la próxima clase. Recuerden que si dejamos acumular tantas actividades, se nos va a complicar cumplir con los compromisos. Entonces, vamos a ser puntuales y enviar esta actividad del día de hoy antes de la próxima clase. Puede ser hoy, mañana o pasado mañana. Lo importante es que sea antes de que inicie la próxima clase. Muy bien, no siendo más, me despido de ustedes y les deseo un feliz resto de día. Nos vemos pronto.